Buenas tardes, bienvenidos a todos. Les agradezco que estén aquí. Vamos a escuchar a la profesora María Pilar Silveira. Ella es de Uruguay, es doctora en teología en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una maestría en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Gregoriana y una licenciatura en teología por la Pontificia Facultad de Teología del Uruguay, Monseñor Mariano Soler. Y ahora es aquí en Boston College, asistente del director y profesora en el Departamento de Formación Continua, en la Escuela de Teología y Ministerio. Además es integrante en el equipo de reflexión del CELAM, en CEVITEPAL, es investigadora cooperante del proyecto de investigación El Vaticano II, como orientación para la Iglesia y las teologías del siglo XXI, y además es autora del libro Mariología Popular Latinoamericana, Fisonomía de la Mariología Popular Venezolana. Además de un montón de otras producciones y escritos, le damos la bienvenida a la profesora Pilar y le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Estamos acá en la parroquia de San Ignacio en Chestnut Hill. Bienvenidos a todos. Gracias, muchas gracias por estar aquí presentes en el día de hoy. Gracias especial Paula, como coordinadora de la comunidad hispana en esta parroquia, muchas gracias. El tema que hoy nos convoca entonces es María del Camino, mujer sinodal. Estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, entonces vamos a seguir meditando y reflexionando sobre especialmente esa presencia de María de Guadalupe y la teología que sustenta esta manifestación de Dios a través de la Virgen, ¿no? Y hay una palabra muy importante, como ustedes están observando aquí en pantalla, que dice que Guadalupe, lo dice el teólogo Virgilio Elizondo, que Guadalupe no es solamente un acontecimiento mexicano, es un momento clave en el plan salvífico de Dios para la humanidad. Y fíjense las palabras que dice él, ¿no? Que no sucedió otro acontecimiento desde Pentecostés que haya tenido en el cristianismo un impacto tan revolucionario, profundo, duradero, trascendental y liberador. Y vamos a analizar un poco esa presencia de María, o sea, cómo se dio, o sea, bueno, porque estas palabras parecen como tan fuertes, ¿no? Y ustedes fíjense que de las apariciones marianas, esta aparición, ella misma es la primera que queda estampada, ella misma se muestra el propio rostro. Entonces yo creo que ese acontecimiento es lo que marca lo que dice Virgilio Elizondo, que lo vamos a seguir analizando, porque eh, justamente no sucedió en otras manifestaciones de fe. ¿Y cómo podemos decir, o sea, en otras palabras, por qué este acontecimiento es tan importante? Porque desde los primeros pasos, o sea, cuando este continente comenzó a balbucear, digamos, o escuchar el nombre de Jesucristo a través de los primeros personas que vinieron a este continente, al continente latinoamericano, entre espadas y entre todas esas situaciones que no estamos de acuerdo porque hoy lo juzgamos a muchos años después, pero en aquel momento con esa historia tan llena de sangre, de enfrentamientos, de dolor, allí, sin embargo, sucede ese acontecimiento que cambió la historia. Por eso son estas palabras, ¿no? Y en medio de esa situación aparece una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, como lo manifiesta el Apocalipsis. O sea, que hay una manera de presentación de María que nos habla como del mismo Dios vivo que se nos presenta. O sea, por ese deseo que tiene Dios de darse a conocer, bueno, la presencia de María es una de esas manifestaciones. Y Guadalupe lo dicen algunas teólogas como María Clara Bingemer y Van Guevara, que Guadalupe ocupa un lugar privilegiado en la Mariología latinoamericana y significa fundamentalmente que la Virgen acogió maternalmente a los nativos de México y con ellos a todo el pueblo de Latinoamérica. O sea que es un acontecimiento que vamos a irlo analizando. ¿Y por qué?
porque desde el inicio también hay un sello mariano, desde el inicio de la evangelización, desde el inicio de la colonización o desde el inicio de este acercamiento de los dos mundos, ya estos primeros, digamos, conquistadores que también trajeron una manera de rezar que a veces se confundía realmente con los evangelizadores, y por eso es importante distinguir el que conquista y el que evangeliza, ¿no? Que son dos maneras diferentes de anunciar el evangelio. Uno, la conquista viene a imponer, a buscar un determinado objetivo, y esa manera de relacionarse tenía también una teología equivocada, y entonces también allí, también quizás hasta por esa situación, la misma Virgen se nos presenta para corregir errores y mostrar el rostro del verdadero Dios. Y también se diferencia del evangelizador, porque el que evangeliza da a conocer la palabra de Dios, y el que acepta la fe lo hace libremente. O sea, la verdadera evangelización se da en un contexto de libertad. Y esa manera de buscar la libertad en América Latina no fue tan fácil. O sea, hay muchísimos, no es, o sea, la historia no la podemos mirar desde blanco y de negro, sino de muchos matices, pero sí sabemos que cuando las personas eh, reciben la fe porque lo desean en su corazón, realmente Dios empieza a establecer una relación de amistad. Y es allí donde podemos hablar de inculturación. Y es lo que María suscitó en esta aparición. Entonces, para hablar un poco de esta presencia de María, vamos a describir qué es una aparición, porque estos son elementos importantes para entender este contexto, ¿no? Entonces, aquí hago un teólogo muy importante que escribió también en el nuevo diccionario de Mariología, y ha hecho muchísimas investigaciones directamente en los lugares de las apariciones. Por muchísimos años entregó su vida a conocer todo el fenómeno de la aparición. Laurentin, él decía que se le llama aparición a una manifestación visible de un ser cuya visión en aquel lugar o en aquel momento es insólita o inexplicable, según el curso natural de las cosas. O sea, estas palabras que es insólita, inexplicable, hace que se hable de aparición. Pero ¿por qué sucede una aparición, en este caso, de María? Porque hay ya un antecedente, que es porque Jesús resucitó, porque Él fue el primero que se apareció a los apóstoles, o sea, y la aparición en el caso de Jesús tuvo de alguna manera el sentido de confirmar en la fe. ¿Por qué? Porque los que vivieron históricamente con Jesús necesitaban, entre comillas, de alguna manera confirmar que el mismo cuerpo de Jesús que había estado con ellos, que lo habían conocido, se habían caminado, habían celebrado, habían comido, habían estado juntos, ese mismo cuerpo ahora vivía. O sea, para nosotros que no tuvimos esa experiencia de vivir históricamente con Él, para nosotros el hecho de que, se aparezca Jesús en nuestra vida no nos agrega un poquito más de nuestra fe, sino que nosotros hemos recibido una fe porque hemos escuchado ese testimonio y porque el mismo Espíritu se ha comprometido en esa palabra, en esa tradición de la Iglesia, y cuando se comenta ese hecho, el mismo Espíritu nos hace revivir y abrir los ojos de la fe, como de alguna manera le pasó a Santo Tomás, que él necesitó tocar las heridas porque necesitó confirmar hasta tocando, pero no solamente porque él tocó a Jesús, creyó. Los discípulos de Maús caminaron y después se les abrieron los ojos. Bueno, en el caso de la aparición de María, la fe, o sea, la aparición o la manifestación visible de María es justamente porque ella tiene un mensaje o tiene algo de parte de Dios que quiere comunicar. O sea, que el sentido de la aparición mariana es siempre ella
como mediadora. No se puede entender a María si no es en relación con Jesús. Entonces, no solamente ella se aparece, o sea, desconectada, sino que en el cuerpo de ella, en sus gestos, en lo que dice, en lo que manifiesta, de alguna manera nos vincula, nos relaciona con su hijo. Y cuando se dice que es una manifestación visible, quiere decir que para ese momento y ese lugar, en la persona lo ve o sea, por eso muchas veces en algunas apariciones la iglesia necesita mucho tiempo para discernir si las personas que dicen que ven, o sea, la visión, por eso es una visión en la ocular, ¿sí? En la imagen, ¿no? Si es realmente objetivamente una aparición o si son otras situaciones psicológicas o otras situaciones que le está sucediendo a la persona. Pero una verdadera aparición tiene una relación con la actitud mística, con un cuerpo espiritual. ¿Y dónde se encuentra ese cuerpo espiritual? Lo puede decir San Pablo en la comunión de los santos. San Pablo habla del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. O sea, el lugar donde las personas que han muerto, o sea, su cuerpo ya ha pasado, o sea, corporalmente, físicamente, de este mundo a la eternidad, viven eternamente con Dios. Y la manifestación, o sea, el momento, por eso también las veces que María se aparece en distintos lugares, puede tener facciones, vestimentas, o sea, distintas actitudes que a la persona, al intermediario, le dice algo. No es nunca una aparición descolgada, digamos así, sino que ahí está también otra de las categorías que dentro de la fe católica nosotros es importante el discernimiento, que Dios utiliza instrumentos de comunicación con nosotros. O sea, hay como una relación, o sea, no es totalmente separado de la historia o de nuestra vida, sino que tiene algo que nos quiere manifestar y la persona que lo recibe tiene un vínculo, o sea, se crea una relación profunda, mística, experiencial, que cuando se discierne por parte de la jerarquía de la iglesia, se termina diciendo realmente esto es una aparición histórica, entonces vamos oficialmente, se aprueba, ¿no? Y entonces cuando se aprueba, los elementos de alguna manera tienen características del Dios que nosotros creemos, o sea, que es un Dios que busca la comunicación, que busca la alianza, que crea fraternidad, que se relaciona con los pobres, o sea, se da a conocer y tiene un mensaje que transforma, que convierte, que renueva, que nos hace más unidos a Jesús. Y otra de las características que ustedes pueden ver ahí abajo, que también decía, María se presenta como la madre del Evangelio viviente, porque justamente en las características que tiene María, y el Papa Francisco dice, ¿no?, que es la madre del Evangelio viviente, o sea, en el testimonio de ella, en lo que dice, en lo que habla, en lo que manifiesta, más allá de que la persona sepa leer o no sepa leer, o sea un superdotado, o sea una persona que apenas conoce, es un ser humano al cual ella se presenta, pero puede establecer un diálogo y un entendimiento, digamos, de corazón a corazón. O sea, hay una relación, ¿no? Y queda un vínculo que cuando se habla de ese hecho, produce en los demás que lo escuchan realmente algo que nos acerca o nos hace vivir a más el Evangelio. Entonces, las características que el Papa siempre está diciendo, ¿no?, que María es como el Evangelio viviente, es porque en la manera, en los gestos, en las acciones que tiene María, ella es como la encarnación, porque además ella tuvo a su hijo en su propio cuerpo y el cuerpo de Jesús está formado por el cuerpo de María, nos da a conocer
el Evangelio, ¿no? Entonces, otra de las características de las apariciones es que no sustituyen la fe. No sustituyen la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que nosotros, bueno, se aparece, entonces porque se aparece, no, o sea, se puede aparecer María, pero si yo no creo, o sea, la fe, de alguna manera, es una actitud o una respuesta de la persona que es libre. Entonces, en esa manifestación, cuando María se da a conocer, la respuesta de la persona desde la fe, ¿no? Conoce y entra en el misterio. Pero no es que necesite permanentemente la aparición para sostener la fe, porque no es así. Justamente la dimensión espiritual y de la fe también necesita esa actitud interior de apertura, y cuando nosotros recibimos, o sea, cuando nos abrimos al Espíritu, el Espíritu es quien confirma. Entonces, eso es otra de las características. En el caso de Nuestra Señora de Guadalupe, podemos ver que en esta aparición la imagen de María, como ustedes lo están viendo allí o como la pueden ver acá, ella tiene ese rostro mestizo, lleva en sus entrañas a Cristo y lo da gratuitamente a sus hijos latinoamericanos. O sea, ella va revelando como la propia identidad de ese Dios que es amor. Y eso, quédense también con ese concepto de que ella muestra ese amor porque el contexto en el cual se estaba viviendo era un contexto de combate. Entonces, justamente ese era el mensaje fundamental que ella vino a dar. Ella, la llena de gracia, de amor, muestra con su vida que la evangelización no se reduce a técnicas, sino que, como lo afirma Pablo VI, el testimonio de vida auténticamente cristiana, entregada a Dios, es una de las mediaciones necesarias para proclamar la palabra. O sea, con los gestos de ella, con la mirada, con su presencia, es allí donde ella, digamos, esa imagen tiene una palabra. Y con el vestido lleno de signos y de símbolos, también es la manera con la cual ella se comunica. Y de alguna manera ella también involucra, en este caso, a este indiecito, Juan Diego, en lo que ella quiere comunicar. O sea, y la manera que lo hace desde el amor. Y también su belleza, podemos decir en lenguaje poético, despierta el alma más dormida y encadenada, porque imagínense ustedes esa presencia de ella, no solamente por la belleza, porque muchas veces tenemos estereotipos de belleza corporal, sino la presencia de ella llena de vida, llena de paz, llena o sea, viene de parte de Dios. La misma presencia física despierta en esa persona por ese intercambio que se da cuando, como sucede en los encuentros que nosotros tenemos con las personas, recibió, en este caso Juan Diego, también tanta paz, tanta vida, que lo transformó interiormente también. ¿Cómo se dio este encuentro? Una de las palabras que me gusta llamar aquí es la pedagogía de amor en el contexto amerindio. O sea, cómo ella se fue dando a conocer, cuáles fueron las técnicas que ella utilizó, ¿no? Entonces, podemos hablar que el Nican Mopowa, que es como lo que es los relatos, los escritos de aquella época que mostraron lo que sucedió en esos días de las apariciones, más la imagen, son las dos maneras con las que igual se puede describir qué sucedió en esos días, ¿no? Y ambos son importantes para describir, no solo la imagen, solo la imagen
no dice nada, digamos, sino que la imagen más el Nican Mopogua son los dos elementos importantes para desentrañar qué sucedió, ¿no? El Nican, la palabra Nican Mopogua es en náhuatl, y bueno, Nican quiere decir aquí, o se cuenta también, es otra de las traducciones, y Nopogua es como el relato o el contexto o hacer cuentas, o sea, y la manera como está escrito, se dice Virgilio Elizondo, que también es como una manera querigmática, o sea, que se describe en un lenguaje siempre actual, ¿no? Que quien lo lee de alguna manera revive ese acontecimiento, tiene como esa fuerza estos relatos, ¿no? Entonces, la interpretación de estos acontecimientos nos llevan a comprender, ¿no? Este lenguaje netamente simbólico y está mucho más allá de las palabras. Dice, bueno, Virgilio Elizondo le pone muchísimos adjetivos, que es un lenguaje directo, sencillo, fluido, preciso, elegante, o sea, como para describir con muchísimas palabras lo que sucedió allí, y como que lo que está escrito a su vez es como que recogió poco, ¿no? Es lo que quiere decir eso, ¿no? O sea, que es un acontecimiento eh, que no se puede de alguna manera, aunque las palabras quedan cortas en otro lenguaje coloquial para describir lo que allí aconteció. Y en lengua náhuatl hay que tener en cuenta dos aspectos importantes. El primero es el uso de los disfrazismos, que es un modo de comunicar conceptos profundos, y de los números, que son los otros. Bienvenida, ¿cómo están? Estamos hablando del Nican Mopogua, de la manifestación de la Virgen de Guadalupe, y de los números, que tienen también un significado simbólico, y se destacan dos números que son particularmente significativos en esta lengua: el número 4, que significa totalidad, y el número 5, que se refiere al centro del mundo. Voy a simplemente hacer como una síntesis de lo que sucedió para refrescar la memoria de lo que sucedió en ese relato, y que dice que el diciembre de 1531 la Virgen de Guadalupe se aparece en la colina del Tepeyac al indio Juan Diego, se reconoce y se presenta a sí misma como la Madre de Dios por medio de la categoría de la teología indiana. Le expresa a Juan Diego su voluntad de hacer una casita sagrada en una colina donde mostrar y dar todo su amor, reflejo del amor de Dios. Promete auxilio maternal para todo aquel que lo invoque y para todo el pueblo. Juan Diego es invitado a ser colaborador de la Virgen. Se presenta al obispo, Fray Juan de Zumárraga, para comunicarle que él será el responsable de dirigir el templo para la Virgen. La Virgen responde al pedido del obispo, porque el obispo le pide una prueba, y son las flores que son fuera de la estación, y las flores, que son una señal para el obispo, son suplantadas por otra señal, que es la estampa de la propia Virgen en el ayate del indígena, ¿no? Y para confirmar la aparición y para conocer el nombre de la Virgen de Guadalupe, sucede la curación milagrosa del tío de Juan Diego, que es obrada por la misma Virgen. Y se inicia la devoción de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, cuando todos los habitantes de la ciudad se acercan a la imagen para orar, y las primeras conversiones son muchísimas. Eso es como una síntesis de todo el relato, ¿no? O sea, que durante el 9, el 10 y el 12 de diciembre suceden 4 apariciones, y decíamos que el 4 es signo también de totalidad para los dos lenguajes, o sea, para la lengua náhuatl. Y en el lugar donde se aparece es también el lugar de los indígenas donde ellos hacían sus sacrificios, y donde el lugar de la madre, ¿no? O sea, ellos también, el propio pueblo indígena, el pueblo azteca, estaba de alguna manera descorazonado, porque ellos decían que esperaban el cuarto sol, y que se iba a terminar. Entonces, cuando viene Hernán Cortés, de alguna manera ellos como que se entregan, porque ellos estaban ya como que querían morir, digamos así,
en la manera como ellos tenían, porque era un pueblo muy religioso, politeísta, como ustedes también ya saben, eran las ofrendas de sacrificios humanos para que el sol volviera a salir, porque ellos creían, esperaban que el sol en ese tipo de ofrendas, ¿no? Entonces también preparaban a las víctimas, hacían toda una cantidad de ofrendas. Entonces, el lugar específico también de la Virgen, o sea, era un lugar que para ellos les representaba lo materno y un lugar con deidades que no eran las católicas, pero sí estaban muy relacionados con la mujer y con el dar vida. Entonces, el mismo lugar de la aparición de la Virgen tiene después, cuando comprenden quién es la presentación de María como la Madre de Dios, también ellos, al ver también la vestimenta, comprenden esos signos y es allí donde se produce ese diálogo, digamos así, ¿no? Estoy sintetizando para ahora ir con otras características. Cuando decimos que es una teofanía, ¿no? Una teofanía con un lenguaje analógico, la teofanía significa la manifestación. Entonces, la Virgen, de alguna manera, también muestra en ella ese amor de Dios Padre, del Espíritu y del Hijo que la habita, ¿no? Ella está embarazada también, entonces tiene el signo de la cinta porque está encinta, ¿no? Y en el centro tiene una figura de 4 pétalos como el centro de la creación del universo, bueno, y toda la simbología que a las dos que integra, ¿no? Otra de las características es que en ese contexto, que siempre lo repito, de conflicto, el lenguaje también que utiliza María es un lenguaje de amor. Elige y llama en la propia lengua, y ahí podemos ir viendo características de María como mujer, como madre, ¿no? Que nos van dando tips para cómo crear una comunidad o formar la iglesia. Si nosotros nos vamos de vuelta a este acontecimiento, la iglesia en Latinoamérica no podíamos decir que estaba formada, estaba toda esa población, veían una cruz y no querían ni siquiera, o sea, porque la cruz para el indígena y todo era signo de muerte, violencia, por esa dos simbolismo de conquista, y los otros misioneros que venían para entregarse y para amar y a defender a los indígenas, que los hubo, y hubo muchísimos, y por eso también se conserva estos relatos en Nahuatl. O sea, humanamente hubiera sido imposible lograr un entendimiento en ese contexto si no hubiera este símbolo, porque con toda esa masacre, por más que tú hablaras y dijeras, no, yo te vengo a presentar otra, el Dios que yo te hablo es diferente, y lo que ellos observaban era el que llevaba una cruz, venía a matar y los venía a masacrar, ¿no? Entonces, eh, ahí está, si nosotros hacemos un espacio de silencio, ¿por qué también Dios elige, ¿no? O sea, Dios, o sea, podemos decir, llegado la plenitud de los tiempos, lo dice San Pablo, Dios dio a conocer a su Hijo. O sea, en la historia, el mismo Jesús se encarnó en un momento concreto en el vientre de María. En Latinoamérica, de alguna manera, esta aparición es como volver a vivir ese misterio de la encarnación. ¿Por qué? Porque María, como llena de Jesús, o sea, embarazada de Jesús, cuando se inicia, o sea, empiezan a hablar de su hijo, ella se aparece y muestra otro rostro de este Dios que hace que los indígenas encuentren profundamente un sentido. Y como lo dije al principio, y lo vuelvo a repetir ahora porque como llegaron personas nuevas, para diferenciar conquista de evangelización. O sea, cuando nosotros escuchamos hablar de Jesús, ¿no? Y nos abrimos a la fe, el mismo Espíritu nos da la certeza
de que esa palabra está viva, ¿no? Esa es la conversión, ese es el cambio, y ahí comenzamos a ser cristianos. Entonces, en el caso de María, cuando ella en su propio cuerpo, en su propia vestimenta, en su persona, en su cara, en sus gestos, en todo, con personas que no hablaban ni siquiera el mismo idioma, pero a través de símbolos, simplemente contemplándolo, y porque ella está viva en Dios, es que produce esta situación de conversión y de transformación. Entonces, aquí hay una clave importantísima, que el testimonio de nuestra vida, o sea, lo que nosotros hablamos, decimos, cómo nos relacionamos con los demás, es fundamental para la construcción de la iglesia. O sea, no es que solamente nosotros, bueno, hablamos de Jesús, no, sino cómo a través de nuestra vida reflejamos en acciones, en gestos, es como el desafío constante que tenemos a ese Jesús, ¿no? A ese Dios. Y cuando decimos que le dice en su propia palabra, ahora me voy a dedicar algunos instantes para ver cómo fue ese llamado que ella le hizo a Juan Diego, ¿no? O sea, y voy a leer algunas partes porque es la verdad que en el Nican Mocowa es impresionante, ¿no? En 1531, 10 años después de esa conquista sangrienta y de toda esta situación, se suspendió la guerra y hubo paz, entre comillas, ¿no? En los pueblos. Por eso Juan Diego era uno de los indígenas que estaban convertidos, o sea, que él iba de camino a recibir su catequesis, o sea, era una persona que ya, y ahí es otro de los tips, no es que María se aparece a una persona que no saben, sino que se aparece a alguien que había escuchado hablar de Jesús. O sea, puede entablar un diálogo con él, ¿no? Sucedió que había a la sazón del año 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuautitlán, tocante a las cosas espirituales. Por eso, tocante a las cosas espirituales quiere decir que estaba dispuesto, que tenía una relación con Dios. Era sábado, muy de madrugada, y venía en pos de culto divino y de sus mandatos. Entonces, ahí son los datos que nos dicen de que él era, o sea, tenía una relación, ¿no? Y se conoce sobre su vida porque él mismo le dijo a la señora y niña mía, o sea, hasta el mismo lenguaje coloquial que utiliza Juan Diego, hablándole de señora, de niña mía, le dijo, tengo que llegar a tu casa de México, Tlacitolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y nos enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro Señor. O sea que él mismo le habla en ¿no? Y ella, a través de ese diálogo, ¿no? La Virgen María se hace transparente, dice uno de los teólogos que se llama Alarcón Méndez, se hace transparente para que el Hijo brille, ¿no? O sea, María hace referencia a Jesús y de alguna manera prepara el camino y se encuentra en el camino con Juan Diego, ¿no? La palabra camino en este proceso de iglesia sinodal, ¿no? Estamos hablando muchas veces de camino, ¿no? Entonces ella preparó y a su vez caminó con Juan Diego. Sabe que es un hombre sensible a lo que la naturaleza gratuitamente le ofrecía, ya que vivía en contacto y a su vez, o sea, imagínense el indígena, la naturaleza le habla muchísimo. ¿Y cuál es el lenguaje que utiliza? Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía y oyó cantar allá arriba del cerrillo semejante al canto de varios pájaros preciosos, o sea, sonidos que tocan y que le llaman la atención, ¿no? Callaban a ratos y a voces de los cantores y parecía que el monte les respondía, o sea,
hay una situación, digamos, que le despierta curiosidad. ¿Y por dónde le entra, digamos? ¿Por dónde se empieza a relacionar? Por la naturaleza. Y el Papa Francisco nos habla que en la naturaleza el espíritu también se refleja allí. Hay una presencia del espíritu, ¿no? Por eso es el cuidado y todo lo que se está diciendo. Bueno, aquí, en este momento, hay un reflejo allí, ¿no? Su canto muy suave y deleitoso sobrepujaba la del, bueno, distintos nombres de pájaro, ¿no? Se paró Juan Diego para ver y dijo para sí, por ventura, ¿soy digno de lo que oigo? Quizás sueño. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? Pensó que todavía seguía durmiendo porque era de madrugada. ¿Acaso ya en el cielo? O sea, tiene una experiencia que lo va preparando, ¿no? Estaba viendo hacia el oriente, o sea, el oriente hacia el sol, o sea, donde también los indígenas y los aztecas hacían sus rituales, ¿no? Y se hizo un silencio. Y ahí oyó que le llamaban, y la voz dulce de la Virgen, Juanito, Juan Dieguito, ¿no? Luego se atrevió a ir donde le llamaban y no se sobresaltó, al punto, al contrario, muy contento, fue subiendo al cerrillo para ver dónde le llamaban. Fíjense, la actitud del llamado. Ya en toda la Biblia tenemos cantidad de lugares donde Dios llama, ¿no? Y la respuesta de no soy indigno, y bueno, y Juan Diego de alguna manera también, cuando se siente llamado y además en su propio lenguaje y en diminutivo, o sea, ahí se ve la dulzura y lo que le produce a él, porque se acerca. Y la actitud esta de sentirse indigno, soy un cordel, soy como muchas veces, ¿no? Pero ella le dice, oye, hijo mío, el más pequeño, son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad. Pero es todo punto preciso que tú mismo solicites y ayude que con tu mediación se cumpla mi voluntad. O sea, que aquí también hay otra clave para entender que hay algo de Dios, porque esta manera de relación, de llamado, de respuesta, de lo que le dice la Virgen, también está relacionado con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento, o sea, la manera como Jesús llama a los discípulos, cómo se sienten, cómo le pasa a Juan Diego. Entonces, todos estos símbolos, ¿no? Nos dicen que Dios no llama a los fuertes, a los ovarios, sino que elige a aquellos que Él quiere, en este caso, a esta persona, y los dota o los da o les da lo que necesitan para, y ese es el otro punto, cumplir una misión. No solamente es un llamado, bueno, estoy aquí, sino que por algo, o sea, ese encuentro tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido profundo. Y la pobreza es como una actitud de una disposición espiritual, una actitud del alma, y lo que busca Dios a través de María es la obediencia de Juan Diego para que este pueblo, o sea, en la persona de Juan Diego, o sea, cuando Juan Diego le dice, soy indigno, soy un cordel, soy cola, soy con todo ese lenguaje que lo dice, ¿no? Y él acepta. Cuando Juan Diego acepta, digamos, escuchar a la Virgen y seguir lo que ella le dice, es como la respuesta de todo el pueblo, o sea, lo que la madre quiere es formar una comunidad. En la respuesta de él está también esa respuesta de todos nosotros invitados a estar, a formar, a crear iglesia, ¿no? Porque ella no viene sola, en ella habita la Trinidad. Entonces, la respuesta de él es como que la Virgen quiere establecer una alianza. Y María, bueno, él está preocupado por la enfermedad de su tío, ¿no? Y de ahí es donde él también le dice que su deseo es hacer un lugar, y eso es otro punto importante.
en esta manifestación, cuando le dice que quiere un lugar concreto, es como también que otra manera, otra clave de interpretación teológica es que la fe no solamente queda, bueno, sí, hago tu voluntad, sino que se manifiesta en obras visibles, concretas. ¿Qué concretamente? Y en ese caso la Virgen le dijo un lugar. Y en ese momento ella no había estado, no se había quedado estampada en la tilma. Le dijo, quiero un lugar donde ustedes vengan, donde puedan estar, o sea, como crear una casa, un lugar, donde me reciban, donde recibirlos a ustedes, y les habla con la palabra hijo, hijito, ¿no? Entonces, ese es otro punto importante, porque lo físico, el santuario, no es una necesidad de María, porque ella simplemente hubiera continuado, sino que el estar presente, o sea, al quedarse impresa, o sea, ella misma, al quedarse allí, cuando nosotros miramos la imagen, miramos a una persona viva en Dios. Entonces, por eso es tan importante este acontecimiento para América. Es el otro lugar, es otro lugar donde físicamente, digamos entre comillas físicamente, por decirlo de alguna manera, pero el cuerpo glorioso de María quedó impreso en otras apariciones, en Fátima o en Lourdes, los pastorcitos o Bernadette, dijo, bueno, vi a esta señora y alguien la dibujó. Entonces, dieron los detalles. Aquí no. Y ahí está el punto. Por eso es tan importante diciendo, Dios en la Virgen quiso estar en América, en esa manifestación. Se quiso quedar con nosotros, poner su tienda en la persona de María con nosotros y como madre, ¿no? Y otra de las características, ella misma lo dice, su deseo es estar en el templo para en él mostrar y dar todo su amor, compasión, auxilio, defensa y a todos los moradores de la tierra y a los que invoquen y en mí confíen, pues yo soy vuestra piadosa madre, allí oír sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas, dolores. Y cuando sana, el otro signo de sanar a su tío, ¿no? Eh, cuando le dice, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra enfermedad alguna, ni angustia. No soy yo tu madre, no soy tu salud, no estás por ventura en mi regazo. O sea, ¿qué más has de menester si yo estoy aquí para escucharte? O sea, ella recibe y da. Todo el amor que ella recibe del Padre permanentemente lo está dando. Y Juan Diego, fíjense, una de las partes que dice Ni calma Mopúa, no fue Juan Diego nada más que un elegido al azar. Transmitió su mensaje, señaló el lugar exacto donde la Virgen pedía el templo, trabajó con sus manos en la rápida edificación y se estableció en él los 17 años que todavía le quedaban de vida, viviendo calladamente junto a la más pequeña de sus hijas y muriendo calladamente en 1548. O sea, también él nos da un mensaje como laico, también, de simplemente ser un transmisor de un mensaje y de señalar donde la Virgen le dijo y de vivir a fondo su vida. Y para culminar el último punto, María, mujer sinodal, podemos sintetizar todo lo que hablamos poniendo en estas palabras de la Redentoris Mater, que la maternidad de María determina siempre una relación única e irrepetible con el hijo y la del hijo con la madre. Aunque una madre tenga muchos hijos, pero con cada hijo es, digamos, personal, única e irrepetible.
Entonces, ¿qué está haciendo María permanentemente? Invitando a que nos dejemos amar para ser hijos en ella y mostrarnos a su Hijo, y ella, la que está llena del Espíritu Santo, y en este momento justamente cuáles son las actitudes que ella tuvo, ¿no? Eh, este, en la construcción, o sea, cuáles son las actitudes sinodales, digamos, que María tuvo, la manera en cómo se acercó, cómo estableció ese diálogo, el respeto, tanto respetó a la cultura que le habla en su propio lenguaje, respeta tanto que hasta ella misma su ropaje lo tiene con los símbolos de la cultura en la cual se presenta, o sea, hasta se despoja ella misma de las características de su pueblo natal, de Belén o de, ¿no? O donde vivió, sino que se aparece con una manera especial, hasta visible, que a las personas le dicen, le representan, y la imagen tiene, es como el catecismo que dice San Juan Damasceno, de los que no saben leer, o sea, mirando la imagen, comprenden los misterios que quizás no lo conocen. Entonces, ¿qué podemos de todo lo que hablamos? Bueno, la base de la construcción de esta iglesia que María invitó a hacer, o que nos invita también en este momento, donde en aquel momento habían guerras, habían divisiones, había sangre por todos lados. Nosotros hoy tenemos muchas adversidades, incluso dentro mismo de la iglesia, situaciones de abuso, de situaciones que han quebrado la confianza. Y María de vuelta nos está diciendo que ella es la base de la construcción de la iglesia. ¿Cómo hacer esta evangelización? Bueno, a través de signos, de símbolos. ¿Cómo? A través de la escucha, a través de la fe, o sea, todos esos signos de más, o podemos, o sea, todo lo que vaya construyendo juntos, o sea, se apareció un laico que nos está diciendo en este momento de iglesia sinodal justamente cuál es nuestra corresponsabilidad como laicos, como bautizados, para transmitir este mensaje de la palabra de Dios. O sea, nos está hablando de esperanza en un contexto de muerte, habla de esperanza, de respeto hacia los demás y también con amor. O sea, que una iglesia, como dice el Papa, tiene que tener las características marianas, ¿no? Su pedagogía es una pedagogía de respeto, de amor, también es una característica que tiene María, es que nos hace, nos crea fraternidad junto a ella, porque al sentirnos amados nos invita a amar a otros, o sea, no quedarnos solo con el amor que recibimos. Y lo dice el Papa, que hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia, porque cada vez que miramos a María, volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. Y en ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes. O sea que mirándola descubrimos que ella misma, la que alaba a Dios, la que se da en servicio, la que hace todo lo que crea fraternidad, y ella misma nos lleva a su Hijo. Y para terminar, vamos a pedirle a María, ella como la estrella de la nueva evangelización, nos ayude. Vamos a rezar juntas esta oración que dice así, ¿no? Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya. Muchas gracias. Gracias.